Así es, bueno, fue un tenso cara a cara, Carolina y amigos, cargado de descalificaciones personales. En ese contexto se lleva a cabo el primer y tal vez único debate entre la vicepresidenta Kamala Harris y el ex vicepresidente, o el expresidente, quise decir, Donald Trump. Hablando desde economía, inmigración, Israel y el aborto, ambos candidatos consiguieron y a su manera exponer su plan con el fin de ganar el voto de los indecisos. Y para conocer los momentos más destacados y las reacciones a esta hora, nos conectamos en vivo hasta Filadelfia con Edwin Pitti. Edwin, buen día para ti, ¿cómo estás? Carolina y Eli, sin duda alguna, tremenda noche. Muy buenos días para ustedes. Un gusto estar aquí en La Voz de la Mañana reportando desde Filadelfia, donde continúan las reacciones luego de ese gran debate entre Kamala Harris y el expresidente Donald Trump. Una jornada que inició con un momento cargado de diplomacia cuando ambos se dieran la mano para saludarse, a pesar de que fue la iniciativa de la vicepresidenta Harris, algo que no pasaba entre candidatos presidenciales desde el año 2016. Pero una vez ese saludo llegó a su fin, ambos se quitaron los guantes y empezó ese debate esperado por muchas personas, sobre todo por los independientes. Ahí se habló de todo un poco, tal como ustedes mencionaban, incluso también la retirada militar de Estados Unidos a Afganistán, de temas de economía, pero los dos temas muy puntuales que energizaron ese debate fueron el aborto y la inmigración. Por una parte, Donald Trump culpando a Harris de la crisis fronteriza y la vicepresidenta acusándolo a él de haber matado el acuerdo bipartidista en el Congreso de los Estados Unidos que pretendía aumentar la seguridad en la frontera. Escuchemos lo que dijeron ambos sobre migración. Esa ley hubiera agregado recursos que nos hubieran permitido juzgar organizaciones criminales transnacionales por el tráfico de armas, de personas y de drogas. Pero ¿saben qué pasó con ese proyecto de ley? Donald Trump tomó el teléfono, llamó a sus amigos en el Congreso y dijo, maten ese proyecto. ¿Y saben por qué? Porque él prefiere usar este problema para su campaña en vez de solucionarlo. Yo diría que dejaríamos este debate en este momento y quisiera verla ir a Washington, D.C. durante este debate, porque estamos desperdiciando mucho tiempo, porque lo ha hecho tan mal que es ridículo. Ir de vuelta a Washington, D.C. y dejarla que firme un proyecto para cerrar la frontera, porque ellos tienen el derecho para hacerlo. No necesitan ningún proyecto, tienen el derecho de hacerlo el presidente de Estados Unidos. El tema del aborto, sin duda alguna, elevó la temperatura en esta jornada organizada por la cadena de noticias ABC News, al punto de que Kamala Harris fue muy enfática en una postura de Trump que, según ella, representa una ofensa para las mujeres aquí en los Estados Unidos. Y por otra parte, Trump, hablando lo que ya ha sido descrito como una mentira por parte de expertos, de que hay estados que permiten abortos hasta el 9º mes de gestación. Vamos a escuchar. But her vice presidential pick says abortion in the 9th month is absolutely fine. He also says execution after birth. It's execution, no longer abortion, because the baby is born, is okay. And that's not okay with me. I absolutely support reinstating the protections of Roe v. Wade. And as you rightly mentioned, nowhere in America is a woman carrying a pregnancy to term and asking for an abortion. That is not happening. It's insulting to the women of America. Sí, aquí ahora hay dos puntos importantes. El primero, la pregunta del millón es si habrá otro debate. La campaña de Trump ha dicho que ellos habían acordado 3 fechas, habían invitado a Harris y que ella los había ignorado, pero ahora la campaña de Harris estaría considerando invitar a Trump para un segundo debate en el mes de octubre, pero no se ha recibido respuesta por parte de la campaña. Lo que va a seguir ahora son los eventos políticos. El día jueves ya Kamala Harris va a retomar su gira en autobús por el estado de Carolina del Norte y ese mismo día también Trump tendrá un evento de campaña en el estado clave de Arizona. Soy Edwin Pitti reportando desde Filadelfia. Vuelvo con ustedes al estudio con más de La Voz de la Mañana. Este es uno de los temas del día, querido Edwin, y te agradecemos este reporte en vivo. Y después de ese histórico debate, las reacciones no se han hecho esperar. Entre protestas y apoyos importantes, ambas campañas se sienten ganadoras después de ese intenso cara a cara. Y desde la sala de redacción, Lorraine Cáceres nos tiene algunas de esas reacciones. Lorraine, muy buenos días para ti, cuéntanos.
Muy buenos días, Carolina. La pregunta esta mañana es ¿quién ganó este debate? Según una encuesta de CNN, la mayoría está de acuerdo que Harris tuvo mejor desempeño, 63% de los encuestados versus 37% que dice que Trump estaba a la defensiva. La mayoría también tuvo mejor impresión sobre quién es Harris, una gran incógnita para muchos votantes que en las últimas semanas han dicho que la conocen y quieren saber más sobre sus propuestas, pero tal y como han mostrado las encuestas a nivel nacional, Trump parece tener mejor dominio en temas de la economía y la frontera. Vamos a escuchar la opinión de algunos votantes. Lo que el presidente Trump presentó en su debate es lo típico de atacar, mentir, inventar cifras que no existen, atacar a los inmigrantes. Lo que vimos de la vicepresidenta Kamala sorprendió a mucha gente, se demostró muy fuerte. Un debate muy cerca, pero me convence más, yo digo Trump, un poquito más, porque se defiende mejor. Y después del debate, Harris llegó a un evento de campaña muy enérgica diciendo que tuvo un buen día, refiriéndose a su desempeño en el debate, pero recordándole a los seguidores que aún faltan más de 50 días en esta contienda y hay mucho por lograr. Mientras tanto, Trump, después del debate, dijo que fue su mejor debate, criticando el desempeño de su rival y reiterando lo que ha dicho muchas veces anteriormente, que los moderadores no fueron justos con él. También se reportaron algunos arrestos, ya que hubo protestas en las afueras de este debate. Carolina, una pregunta que vamos a ir contestando a través del día de quién tuvo mejor desempeño. Regreso contigo. Y te pregunto también, Lorraine, en las últimas horas la vicepresidenta Kamala Harris recibió un apoyo muy importante. ¿De quién estamos hablando? Carolina, estamos hablando de Taylor Swift. La cantante en redes sociales dijo que después de que la campaña de Trump usara imágenes falsas de ella apoyándolo, ella sintió la necesidad de dejar clara su postura. Dijo que estará votando por Kamala Harris porque le parece una líder de mano firme y prefiere un país en calma y no caos. Tim Walz también, dice ella, ha luchado por los derechos de la mujer y la comunidad LGBTQ. Ella exhortó a sus seguidores a estudiar los temas más importantes para ellos y analizar las propuestas de los candidatos. Y sin duda, Carolina, el apoyo más importante que ha recibido la campaña de Harris-Walz en el mundo del entretenimiento. Vuelvo contigo. Bueno, la última vez que lo hizo con el presidente Joe Biden se vio rápidamente cómo creció su página en redes sociales y también cómo entraron tantas donaciones. Así que veremos a ver qué pasa el día de hoy. Lorraine, muchísimas gracias. Y volvemos, amigos, a México. Mientras dormías, el Senado de México aprobó la reforma judicial impulsada por el Poder Ejecutivo en ese país. La votación se llevó a cabo tras escuchar argumentos a favor y en contra del cambio judicial en su ámbito general en una sede alternativa al Parlamento. 86 senadores dieron su visto bueno, 41 se opusieron y no hubo abstenciones. La votación vino después de que manifestantes irrumpieran en la sede con pancartas y gritando consignas contra la iniciativa impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Nuestra Paulina Sodi, presentadora de La Voz de la Mañana, fue una de las únicas periodistas que estuvo en la sesión y nos trae lo que ocurrió. Así, manifestantes en contra de la reforma judicial ingresaron este martes en la sede del Senado de la República en México exigiendo ser escuchados. Senadores de la oposición permanecieron en el recinto para escuchar y apoyar a los inconformes. Aunque les digan que los van a escuchar y aparenten que los están escuchando, no los están escuchando, porque no están dispuestos a entender razones, no están dispuestos a hacer lo correcto, solo quieren privatizar el Poder Judicial de México para que lo maneje el hijo del presidente, para que lo maneje Morena. Horas después de esta irrupción en el Senado por parte de manifestantes en contra de la reforma judicial, los senadores fueron trasladados a una sede alterna ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México. Durante este nuevo debate, un grupo de manifestantes intentó irrumpir nuevamente en este recinto, por lo que la seguridad en torno al inmueble fue reforzada durante horas de la noche hasta horas de la madrugada en la que se votó esta reforma.
Antes de las 10 de la noche, la reforma ya contaba con los 86 votos necesarios para obtener la mayoría calificada, tras el anuncio a favor del senador del PAN Miguel Ángel Yunes Márquez, quien por la mañana solicitó licencia argumentando problemas de salud, y fue su suplente y padre, Miguel Ángel Yunes Linares, quien fue acompañado al Pleno por los senadores del partido Morena, mientras los senadores de la oposición, incluidos los de su partido, le gritaban traidor. No es una decisión sencilla porque no podemos avalar algo que se ha hecho mal en todos los momentos. Además, durante la sesión en la nueva sede, el senador de Movimiento Ciudadano, José Clemente Castañeda, denunció la detención en Campeche del senador Daniel Barreda y de su padre, en lo que calificó como una detención arbitraria en represalia por su apoyo a la reforma judicial. Y acusó al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, de incumplir su responsabilidad de garantizar la seguridad de la votación y exigió una prueba de libertad del senador Daniel Barreda. Entre los puntos que más han generado polémica en esta reforma judicial, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, figura la elección por voto popular de jueces y magistrados, incluidos los de la Suprema Corte, e implementar los llamados jueces sin rostro en aquellos casos que involucren al crimen organizado. De esta manera, México empieza una nueva etapa, y aunque los pronósticos no son favorables, solo el tiempo dirá si fue una decisión correcta. Paulina Sodi, Noticias Univisión. Pau, excelente trabajo, muchísimas gracias.